Ahora voy a demostrar la escala menor armónica, que fue la que históricamente apareció después de la menor natural. ¿Ya? La escala menor armónica lo que tiene es que tiene una nota sensible que da una sensación de mejor resolución hacia la nota sol. Escuchen cómo suena. Fa sostenido, sol. El fa sostenido hacia el sol, cual solo un traste o un semitono, ¿ya? Es la que da la sensación auditiva de mejor resolución. ¿Ok? Entonces la digitación sería la siguiente, muy parecida a la menor natural, solo que la diferencia es, en vez de tocar este fa, toco este fa sostenido. Voy a decir los dedos. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3. Igual. Puedo cerrar un poco la mano y hacer 2, 4. No hay problema. O también 1, 2, como algunos estudiantes míos también practican de esa forma. No hay problema. Otra vez. Ahora voy a hablar sobre la escala menor melódica, que fue la escala que aparece después de la menor armónica, desde el punto de vista histórico. ¿Okay? La menor armónica lo que tenía es que era desde su sexta a la séptima nota, o sea, si contamos, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, esta es la sexta. Desde esta sexta para pasar a la séptima, un intervalo un poco grande, es un intervalo de tono y medio. Y normalmente las escalas hasta ese momento se trabajaban básicamente con intervalos de un tono y medio tono. Entonces lo que hicieron fue esta sexta nota le aumentaron un semitono y ahí crearon un intervalo de un tono entre la sexta y la séptima nota. ¿Okay? Entonces puede ser tocado de esta manera. Abro un poquito mi mano. ¿Ok? Otra forma de digitar esta escala podría ser esta. Cierro mi mano, pivoteo para acá, cambio la posición. Ok, otra vez. Pivoteo. Ok, por si acaso cuando hablo de pivotear me refiero al pulgar. O sea, lo que yo estoy haciendo aquí es mover de esta forma. O sea, si yo tengo esto, digamos este es el diapasón, hago esto. Pero no estoy moviendo el pulgar, sino solo lo pivoteo de esta manera. Ok, hay dos formas de trabajar esta menor melódica. La forma, digamos, clásica es que asciendan con la menor melódica y el descenso se haga por menor natural. Entonces, esto sonaría así. La otra forma es que vayan ascendente y descendente tal cual con la menor melódica. Suena así. La menor melódica se parece un poco más a la escala mayor, solo se diferencia por la tercera. Ojo, es una escala menor. Quizás sea una forma interesante de quizás tratar de aprender mejor estas escalas, ¿ok?
Es decir, la escala mayor, pues por ejemplo, es esta. La diferencia entre esa y la menor melódica es solo la tercera, que tocó esta nota.